¿Estaríamos ya? ¿Cuántos somos? 40. 41. Creo que estamos ya, ¿no? Yo creo que sí, ingeniera. Bueno, empecemos así, vamos más temprano, terminamos antes. Bueno, recordando un poco lo que habíamos visto la clase pasada, en cuanto a las mezclas asfálticas. Habíamos visto y enunciado la calidad de los materiales con los cuales íbamos a trabajar la mezcla asfáltica, habíamos visto las propiedades que íbamos a elegir o priorizar alguna de esas prioridades conforme al lugar, al clima y a las solicitaciones que va a tener esa mezcla asfáltica. Y una de las exigencias era que debía tener en su estructura una curva granulométrica bien graduada, donde no existan faltas de tamaño, donde tenga la concavidad, así como están viendo en la figura. Y habíamos dicho también que eso muchas veces no se consigue con un solo material, que directamente tenemos que hacer una mezcla de materiales. Incluso no solo por el tema del arreglo granulométrico, sino también porque es necesario que aportemos a esa estructura, a esa mezcla, un material que me provea la trabazón de la mezcla. No solo la fricción propiamente dicha, que me dan los agregados más bien redondeados o lisos, sino la parte de la trabazón, que eso se consigue mucho con triturado. Y el que más aporta a la resistencia al corte es la arena de trituración. Así que siempre una curva granulométrica de mezcla asfáltica va a ser una mezcla de distintos agregados, a los cuales, así cuando yo ya tenga, de acuerdo a lo que hemos visto del práctico, ya tenga la curva, la composición final de la curva, como la que está en pantalla, yo después en la parte práctica, cuando vaya a reproducir esta curva en la planta asfáltica, la voy a dividir por distintos tamaños, de acuerdo a su tamaño, en las tolvas, en cuántas tolvas tenga la planta de que yo dispongo. Entonces, esta es una curva, están puestas acá las curvas límites, un poco más suavecitas, digamos, en el gráfico, y después la negra, que está prácticamente en el medio, es la resultante de la mezcla, que hemos hecho. Ustedes han hecho una consulta, ya creo que ha sido evacuada la consulta con respecto a la diagonal del trabajo y ya tienen claro cómo es o cómo hacemos para mezclar distintos materiales tal que el resultante entre dentro de los límites estos que tenemos marcados acá. Entonces tenemos ya la curva final de la mezcla asfáltica, entonces lo que me queda en estos momentos es ver qué porcentaje, qué cantidad de cemento asfáltico vamos a
colocarle a esa mezcla de árido que hemos visto recién. Y para eso usamos el ensayo Marshall, que es un ensayo que se utiliza en 2 etapas. Es para las mezclas asfálticas en caliente, elaboradas con cemento asfáltico, y sí o sí con un tamaño máximo de 1 pulgada. No más de 1 pulgada, porque los moldes están hechos específicamente para trabajar con tamaños máximos menores de 1 pulgada, por una relación de tamaños. No puedo colocar áridos más grandes en los moldes. Y en las mezclas asfálticas en frío también lo usamos al Marshall, pero ya con emulsiones, por supuesto, porque diluido prácticamente no trabajamos, pero el equipamiento, los moldes, tienen que ser adaptados para poder que permitan la evacuación del agua de la emulsión, de manera que me quede, después de que se evapore el agua, me quede solamente el cemento asfáltico. Y les decía que el ensayo Marshall se hace en 2 oportunidades, tanto a nivel proyecto como a nivel ya control de obra. En esas 2 instancias me sirve el ensayo Marshall. La calidad de los materiales es lo que habíamos visto más o menos, que es los áridos, la granulometría, la cubicidad o índice de laja, prefiriendo las partículas que sean lo más redondeadas posible, o sea, lo más tendiente a una esfera, o sea, de cubicidad de 0,5 para arriba. El desgaste están en especificaciones, de menor o igual a un 30%. Peso específico es otro dato que me sirve muchísimo a la hora de calcular el porcentaje, ya lo vamos a ver ahora, y el tema de la absorción de las partículas, sobre todo si son porosas los áridos. Tengo que saber cuánto me absorbe en los poros, en las oquedades de las partículas, porque ese va a ser un asfalto inútil al funcionamiento y el recubrimiento de las partículas en sí. Entonces tengo que saber cuánto es la absorción. Y granulometría, por supuesto, que es tanto el tamaño máximo, menor que 1 pulgada, y la curva granulométrica como la que hemos visto recién. En cuanto al cemento asfáltico, el tema de la penetración, viscosidad, punto de inflamación, importantísimo a los fines de la seguridad, la oliensis, para saber si no está envejecido ese asfalto, si va a poder recubrir bien las partículas y si se va a mantener en las condiciones iniciales por más largo plazo. Penetración para saber la consistencia de ese asfalto, si estoy en climas fríos, en climas más cálidos, voy a elegir la penetración del cemento asfáltico. Y la viscosidad me sirve muchísimo porque al ser un material tan dependiente de la temperatura, yo tengo que conocer la viscosidad del asfalto para saber cuál es la temperatura mínima a la que yo necesito calentarlo para lograr un recubrimiento óptimo de las partículas. Pues eso en cuanto al cemento asfáltico. Y después aparece este otro material que se llama filler, que es denominado así como una traducción, sería algo así como llenador de vacío. En una época el filler se lo utilizaba así, tal cual, para llenar los vacíos, como si fuera un agregado más. O sea, llegaba a la curva granulométrica, ustedes han visto recién, hasta un PASA 200, que sería el límite inferior de tamice. Pero hay otro material, que es el PASA 200, que es un poco a lo que apunta el filler. O sea, los huecos que deja el PASA 200, llenarlo medianamente con este material filler. Después se ha visto que no solamente es llenador de vacío, que dentro de la mezcla cumple 3 funciones. Una, darle compacidad, por supuesto, llenando los espacios de la mezcla de agregado, o sea, del esqueleto de la mezcla en sí.
Después que ayuda y es componente del mástico. O sea, el filler, al ser tan finito, casi el 75-80% pasa tamiz 200, por lo menos eso es lo que exige Vialidad de la Nación en sus pliegos de especificaciones. Al ser tan finito, en el tambor mezclador es lo primero que se une al cemento asfáltico. Y esa mezcla de filler cemento asfáltico, que le llamamos mástico, es la que forma una película que recubre a las partículas de agregado, o sea, a la piedra. Entonces, esa mezcla de filler betún, filler asfalto, a la temperatura de mezclado, por supuesto, recubre las partículas. De esa manera, lo ayuda al asfalto, a la película de asfalto solo, la ayuda a mantenerse más tiempo recubriendo las partículas. De esa manera logro durabilidad, porque me dura más, mantiene las condiciones mucho más tiempo durante la vida de servicio, y que prevé el envejecimiento. Por su composición, el cemento asfáltico es muy sensible al oxígeno. Por eso es que hablamos también del tema de olienses y demás que se puede quemar. Hay unos radicales libres, que hay un intercambio ahí, tal cual el asfalto pierde, o gana en viscosidad o pierde en flexibilidad y no recubre al final las partículas como corresponde. Se vuelve inerte cuando está envejecido. De esa manera, el filler lo ayuda a ese cemento asfáltico a que cumpla su función, que es la de ser una película que recubra las partículas y que las mantenga unidas a esas partículas. Entonces, hay un ensayo que es el de concentración crítica, que es el que me va a marcar el límite de incorporación de ese cemento, del filler y cemento asfáltico. Es un ensayo y ese valor de la concentración crítica es único para cada tipo de filler. Usamos pasa 200, más que nada cal, cemento Portland, un polvo de ladrillo, o sea, polvo calcáreo. Cualquiera de esos materiales es apto por su grado de finura, cumple las condiciones para hacer filler. Pero el que mejor se comporta es la cal, porque tiene en su composición química más afinidad con el cemento asfáltico. Esa es básicamente la acción del filler dentro de la mezcla. Llena los vacíos, lo ayuda el cemento asfáltico a que mantenga más tiempo unido la estructura de la mezcla, y que me va a prevenir el envejecimiento de ese cemento asfáltico. Eso básicamente, pero tampoco con ánimo de aumentar, tal vez llenando los vacíos, yo tengo una curva granulométrica más perfecta y se va a aumentar la estabilidad, se va a aumentar la resistencia al corte de esa mezcla. Pero no puedo agregar en demasía el filler, porque ya estoy llenando demasiado los vacíos. Y en ese caso voy a tener durante la vida de servicio una exudación. Entonces, y lo voy a rigidizar demasiado la mezcla asfáltica, cuando eso no me conviene a los fines de esas propiedades que hemos llamado la flexibilidad o la durabilidad. Entonces, este ensayo de concentración crítica es la que me marca el límite de incorporación del filler para que actúe con el cemento asfáltico. No debo llegar prácticamente al valor de la concentración crítica, por esto que estábamos hablando, que lo vuelvo muy, muy rígido directamente. Hasta que la cantidad de filler que yo coloque en la mezcla, hasta que llega al valor de la concentración crítica,
ese filler me da una acción aumenta la viscosidad, obviamente. Al ser un sólido, mucho más sólido, y se junta con el asfalto que es líquido a esas temperaturas, lo vuelve más espeso, o sea, le aumenta la viscosidad. Y el aumentar la viscosidad es como si hubiera una reducción de temperatura de trabajo de la mezcla total. Y ese aumento de la viscosidad también hace que aumente el módulo de deformación de esa mezcla. O sea, lo hace más resistente a la mezcla, hasta el valor de la concentración crítica. ¿Sí? Si es que yo me paso, las partículas no van a tener lugar para moverse en la medida que aumente la carga o aumente la temperatura. ¿Mm? Entonces, con ese valor o esa premisa, voy a hacer o voy a considerar el tema de concentración crítica del filler para saber hasta dónde llego, y por supuesto la granulometría para saber si el material que yo voy a incorporar está o cumple las especificaciones en cuanto a su grado de finura. Un porcentaje mínimo de pasa 200, el filler que tengamos o que disponemos, tiene que estar en el orden 75%, de acuerdo a las últimas especificaciones de vialidad de la Nación. Eso en cuanto al control de calidad de los materiales. ¿En qué consiste este ensayo Marshall? Yo tengo que, obviamente, aquí están los pasos del ensayo. Básicamente tengo que, voy a ir tanteando distintos porcentajes de asfalto. Yo ya tengo la mezcla de árido, porque ya la tengo. Entonces voy a ver, voy a tantear, le voy a poner a esa mezcla de árido distintos porcentajes de asfalto para ver si ese resultado final cumple las especificaciones. ¿Cómo lo hago a esto? Generalmente para un tamaño máximo de no mayor de 1 pulgada, que es el límite que nos marca el ensayo, para un tamaño máximo de 3/4 de pulgada, que sería el tamaño inmediatamente inferior al de 1 pulgada, y para los asfaltos convencionales, el porcentaje usual anda en el orden del 5%. Entonces, conociendo ese valor de antemano, yo voy a intentar con un 4,5, 5, 5,5, 6%, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, preparo probetas con 3 probetas mínimo con cada uno de esos porcentajes y voy a hacer el ensayo Marshall. Cuanto más grueso sea el tamaño máximo de la mezcla mía, menos cantidad de asfalto va a requerir. Si estoy haciendo una mezcla fina, donde el tamaño máximo no llega a 3/4 de pulgada, a lo mejor con media pulgada o un 3/8, y ya el porcentaje óptimo de asfalto va a estar entre 5,5 y un 6%, por ejemplo. Todo función de la superficie específica con la que yo estoy trabajando. Entonces, para los asfaltos convencionales, esos áridos, previo a la mezcla de asfalto árido, a esos asfaltos los voy a calentar alrededor de 160 grados centígrados. Los áridos tienen que estar aproximadamente 10 grados más que el cemento asfáltico, porque en el momento en que toman contacto los dos, piedra y asfalto, inmediatamente al entrar en una película nada más, el cemento asfáltico, inmediatamente toma la temperatura de la piedra. Entonces, si la piedra está o a la misma temperatura o un poco más fría, el asfalto se enfría y no logro una buena mezcla. Entonces, digo 160 grados,
porque también va a depender de la viscosidad de ese cemento asfáltico. A veces puede ser menos, a veces puede ser más, en función de la viscosidad. Cuanto menos lo caliente, mejor. Eso es importantísimo. Y en ese hago una mezcla en una bandeja común, directamente partiendo de que la cantidad de piedra está en el orden de 1,2 kg, que es el peso final prácticamente de la probeta. Pongo en ese molde esa cantidad más o menos de mezcla y la compacto por cara, 30, 50 o 75 golpes. Esa va a ser como una capa o una cara. ¿De qué depende el 30, 50 o 75 golpes? De acuerdo a las solicitaciones del tránsito, voy a tener como norma utilizar 30, 50 o 75 golpes. Por ejemplo, una arena asfalto, ¿se acuerdan que era de acuerdo a la composición volumétrica de esa mezcla? Una arena asfalto era arena, o sea, tamaño máximo chico y no muy bien graduado. Entonces, la exigencia de compactación no tiene por qué ser más elevada. Conclusión, exigimos solamente 30 golpes. 50 golpes, una intermedia, que puede ser tranquilamente las mezclas drenantes que vamos a ver dentro de un rato. Y los 75 golpes, sí o sí, eso es una energía de compactación de 60 kilogramos centímetros cúbicos. Esa energía es la que se requiere para el ensayo Marshall a mezclas concreto asfáltico que vayan a ser utilizadas tanto como banda de rodamiento o como una base negra, o sea, la capa inferior a la banda de rodamiento. ¿Sí? Entonces, con ese 75 golpes, después la doy vuelta a la probeta y vuelvo a poner 75 golpes. Esa es la probeta terminada a la cual yo voy a seguir el ensayo. O sea, es 75 golpes por cara. 75 golpes, termino de esos 75, lo doy vuelta y recién, ahí estamos. Ahí está perfecto. Y recién voy dando los otros 75 golpes. Esa probeta que recién la hago, tiene una temperatura alrededor, ya en esas instancias hasta que terminan de compactarse, ya ha bajado la temperatura. Entonces se la deja enfriar solita, tranquila, sin molestarla porque todavía está caliente y el asfalto caliente se puede deformar directamente y luego de enfriada la probeta totalmente, generalmente cerca de las 24 horas se enfría del todo. Y cuando está ahí le calculo el peso unitario. ¿Qué es eso? O sea, la densidad Marshall. A partir de calcular el peso unitario, recién voy a hacer el ensayo propiamente dicho en la prensa Marshall, que me da los datos de estabilidad y de fluencia. Bueno, y se la rompe y el valor de la rotura es el que me da la estabilidad. La prensa Marshall es una máquina, ya la vamos a ver en un videíto que está por acá, donde en el momento de la rotura de la probeta me está marcando en ese instante cuál es la estabilidad medida en kilos, que es la resistencia al corte de esa mezcla, y la fluencia que ha tenido, porque estamos hablando de un material que es el cemento asfáltico. Después de eso tengo los dos datos, estabilidad, fluencia, y a mano nada más, calculamos los vacíos totales,
vacíos de la mezcla, del esqueleto, de la mezcla de agregados. Esos son los vacíos totales. O sea, ¿qué espacio libre me deja la piedra para que yo le ponga el asfalto y también tenga los vacíos con aire, que son importantísimos en el caso de trabajar con diseño flexible? Tener siempre vacíos de aire, ¿sí? Bueno, esos son los pasos del ensayo Marshall en sí. ¿Mm? ¿Cómo es la mecánica del ensayo? Yo tengo la carga, que es la medida en kilo, donde están las especificaciones, acá está en kilonewton, que es, ya saben ustedes la traducción, digamos, y el desplazamiento, que es la fluencia medida en milímetros. Estos dos datos son los que me da la prensa Marshall. En el momento de la rotura, yo tengo este valor F arriba del máximo, ese es el valor de la estabilidad. Y abajo tengo en correspondencia, el de la fluencia. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es la cosa acá? Yo tengo una etapa que es a la vuelta de la vuelta. ¿Puede ser que se cortó? Hola. Sí, parece que se le cayó al ingeniero. Perfecto. ¿Estamos? Sí. Bueno, Sí, lo que le estaba contando, tengo una parte totalmente elástica, a partir de ahí tengo una parte viscoelástica, elastoplástica, digamos así, y al Ingeniera, final, cuando, sí, hay en la gráfica carga versus desplazamiento, sí, en esa te el estoy punto dando. máximo. ¿Qué sería la ordenada correspondiente al punto máximo? Exactamente ese es el valor de la estabilidad. Cuando se rompe la probeta, ahí Ah, queda marcada, digamos, en los relojitos, sí. ahí queda marca, ese es el valor de lo que están señalando, es el valor de la estabilidad. Ese es el valor que tienen que cumplir y el que se especifica en los pliegos de cada una de las obras. Y en correspondencia con eso tengo ahí, en abscisa tengo la fluencia, medida en milímetros. Fluencia. ¿Sí? Son los resultados que me da la máquina cuando ensayo la probeta. Estabilidad y fluencia. O sea, la carga y el desplazamiento que ha tenido esa probeta. ¿Qué es lo que está pasando ahí cuando yo tengo el esqueleto de la piedra y en esos vacíos del esqueleto y rodeado cada partícula lo tengo el mástico, a esa mezcla de filler y de asfalto? Ese filler y asfalto es el que se mueve dentro de la estructura. Cuando aplico una carga empieza a deformarse ese mástico y es el valor en que tengo ahí, a partir de la parte totalmente elástica, empieza a deformarse el mástico y sigue aumentando la carga, deformándose el mástico. ¿Sí?
Bueno, ese segmento en que está ahí la flechita, el cursor, hasta el valor, desde ahí hasta arriba, esa es una